Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya en la segunda semana de la unidad número 5. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Panicita, buenas noches, bienvenida. Gracias. Licenciado, buenas noches. Rosita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero Rodrigo? ¿Cómo está, compañerita? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Freddy? Un gusto saludarle, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Alberto, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Gracias, igualmente. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta segunda semana de la unidad número 5. Cada vez nos acercamos más a la etapa final de este proceso académico. Bienvenidos a las actividades que se han planificado para el desarrollo de esta hora de clases. Iniciamos presentándoles en esta semana, ustedes ya tienen una actividad, una tarea pendiente, una tarea activa. A partir del día lunes ya se encontró o se encuentra habilitada esta tarea y obviamente vamos a ir viendo cuáles son los requerimientos que esta actividad solicita. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Vamos a ver y estamos en la unidad número 5 que es Ecuador, Democracia y Derechos Humanos. Y vamos a ver el subtema número 2 correspondiente a la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta primera hora de clases. Y obviamente en la primera etapa de nuestra clase vamos a hablar de estos temas y en la segunda etapa de nuestra clase iremos tratando justamente sobre la doble ciudadanía, la ciudadanía dual, ventajas y desventajas de tener esta doble ciudadanía. Tienen ustedes también el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la actividad correspondiente. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividades? Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, responda. ¿Qué significa que los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles? Tienen que ir determinando, tienen que ir conceptualizando qué significa cada una de estas etapas. ¿Por qué se les considera universales? Hay una consideración por qué son universales. Luego, porque son inalienables, igual tiene una conceptualización. Y por último, imprescriptibles. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene? En función de los derechos humanos. Eso tienen que ir determinando. ¿Qué significa que los derechos humanos obviamente tengan estas tres cualidades o fundamentos específicos dentro de estos parámetros? La siguiente actividad dice, argumente qué rol cumplen los medios de comunicación en relación con la cultura de masas. Y obviamente nosotros estamos siendo parte de la cultura de masas. ¿Quién no, por ejemplo, cuando sale un perfume de moda, un nuevo perfume, quién no está, no es prácticamente bombardeado por publicidad en las redes sociales? ¿Quién, por ejemplo, hablando de tecnologías, cuando sale un celular nuevo, el Samsung, el iPhone, Motorola, con determinadas características, nos están bombardeando de publicidad? Más o menos ya, de hecho, allá va estructurado la cultura de masas, cuando obviamente la información llega para todos y nosotros, dicho de otra manera, para que lo entiendan un poco, dentro de un término, por decir crudo, ¿ya? Nosotros como borreguitos vemos y obviamente nuestro cerebro va captando todo eso y decimos, yo tengo que comprarme ese celular, yo tengo que comprarme ese perfume, yo tengo que comprarme esas zapatillas que están último modelo, tengo que comprarme ese auto último modelo. Estamos siendo víctimas justamente de esta cultura de masas. La siguiente pregunta dice, señale dos funciones de la Policía Nacional. Bueno, la Policía Nacional tiene varias funciones y esto obviamente lo vamos a ver en el transcurso de nuestra clase. Y ahí obviamente ustedes van a escoger cuáles obviamente son las funciones que más a ustedes les ha llamado la atención en función de las actividades que desarrollan dentro de nuestro territorio la Policía Nacional. Y por último, piensen, esto es obviamente criterio personal de cada uno de ustedes, en otras ventajas y desventajas de obtener la doble ciudadanía.
anote la respuesta en su cuaderno. Mínimo tienen que ser 2 ventajas y 2 dificultades, ventajas y desventajas de tener la doble ciudadanía. Y obviamente en la segunda etapa de nuestra clase iremos viendo algunas de estas desventajas y ventajas que tenemos al obtener la ciudadanía dual, que cómo se la conoce. Entonces, esos son los temas que nosotros tenemos como tarea para la presente semana, esta primera tarea de la unidad número 5. Recuerden, ya saben que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ustedes saben, esto es fundamental, tal cual, obviamente se les solicita en este esquema. Ustedes tienen que ir desarrollando con todos los recursos que se les solicita en este recuadro. Tienen que hacerlo de esa manera. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, deben revisar la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación correspondientes a la semana número 2 de fecha 1 de junio del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 1 de junio. La fecha límite de entrega es el 30 de junio. Tienen ustedes ya para desarrollar esta actividad un mes prácticamente. Y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2026. Entonces, ya saben ustedes el tiempo, ya les había explicado la clase anterior, prácticamente el 30 de junio es la fecha límite donde se acaba todo este proceso de entrega de tareas. Entonces, hasta ahí ustedes tienen opción para entregar todas estas actividades. A partir del 1 al 5, obviamente me toca a mí desarrollar las calificaciones en relación de los aportes que ustedes han hecho en función de las tareas que ustedes tienen habilitadas. Esto como una recomendación, una vez más, tomándoles en consideración las fechas topes que ustedes tienen ya en este último proceso educativo. Entonces, una vez que se les ha facilitado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades que ustedes tienen para el desarrollo de esta semana de actividades, vamos a continuación a iniciar con el proceso de explicación de nuestro material de apoyo y vamos a ir viendo justamente estos temas fundamentales. ¿Quién no ha tenido la idea de emigrar a otro país? ¿Y qué mejor forma si lo hacemos de forma legal, como se denomina? Si obtenemos una visa, si obtenemos una doble ciudadanía, si obtenemos en el caso de los Estados Unidos la famosa Green Card, que obviamente es uno de los requisitos o uno de los objetivos fundamentales de los migrantes, pero que obviamente es bastante complicado, es bastante difícil desarrollar estas actividades, alcanzar esta nacionalidad estadounidense. Pero obviamente tampoco es imposible, ustedes tienen que cumplir determinadas actividades para que esto pueda tener efecto jurídico. Y dentro de estos temas justamente vamos a ir viendo cuáles son los requisitos, cuáles son las ventajas y también las desventajas de tener una doble ciudadanía. La llamada doble ciudadanía o doble nacionalidad o ciudadanía múltiple es una condición jurídica que disfrutan ciertos individuos al ser reconocidos como ciudadanos simultáneamente por varios estados o varios países. Las normas establecidas por el derecho internacional no prohíben a ninguna persona tener doble ciudadanía. Ya obviamente queda eso en función de determinadas legislaciones de cada país. Obviamente cumplir con determinados requisitos. Esta doble ciudadanía se puede adquirir con el uso diferente de leyes de dos o más naciones. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, del Ecuador, el artículo número 8 de la Constitución del Ecuador señala que las personas extranjeras pueden obtener la ciudadanía ecuatoriana a través de una carta de naturalización o también puede ser por medio de matrimonio o unión de hecho con una ecuatoriana o ecuatoriano, dependiendo el caso. También por haber prestado servicios relevantes al país, entre otras condiciones, entre otros requisitos. La Constitución ecuatoriana además señala que el obtener la nacionalidad ecuatoriana no implica renunciar a la nacionalidad de origen. Esto obviamente no se aplica para todos los estados. Ya vamos a ver en qué estados prácticamente el tener o obtener una doble ciudadanía es causal para perder la ciudadanía de origen. No todas las constituciones de todos los países tienen las mismas características o son tan favorables como el caso de nuestra constitución del Ecuador.
En cuanto a los alcances y dificultades en la obtención de la doble ciudadanía, al tener la ciudadanía dual o ciudadanía múltiple, más de un país los reconoce a ustedes como ciudadanos. Esta condición viene con una lista de ventajas, tales como accesos a trabajos legales, oportunidades de ingresar a un mercado laboral exclusivo para ciudadanos nacionales, por ejemplo, en las carreras militares, también tarifas preferenciales para estudios, entradas a museos y parques nacionales, y también en el caso ya estamos a unos días de que inicie el Mundial, también tienen ventajas en cuanto a compra de tiquetes de boletos para el ingreso a los estadios, compra de bienes también en el extranjero, como casas, autos y otras cosas más, entre otros beneficios. Pero por otro lado, el tener doble ciudadanía también implica el doble de responsabilidades. Se debe cumplir con los deberes ciudadanos, esto es pagar impuestos en ambos países, respetar las leyes en materia civil y militar de ambos países. Por ejemplo, hay países donde es obligatorio todavía el servicio militar, en otro país ya es voluntario, en otros países no, es obligatorio. Y si tiene esa doble ciudadanía, les implica que si obviamente aquí en el Ecuador no desarrollan el servicio militar, en el otro país que les ha acogido como ciudadanos, tienen la obligación de ir y cumplir esa obligación. También participar en eventos electorales como votante o también como miembros de junta, entre otras, obviamente, obligaciones que también tiene el ciudadano en relación a su doble ciudadanía. Hay que tomar en cuenta también que la doble ciudadanía no es aceptada en todos los países y justamente vamos a hablar de este tema a continuación. En Arabia Saudita, por ejemplo, el poseer dos pasaportes puede ser penado por la ley. Obviamente se considera como que cuando usted tenga un doble cédula de identidad aquí en el Ecuador, significa que usted tiene una doble identidad y ahí va a la cárcel. También en otros países, por ejemplo en Japón, obtener una doble ciudadanía equivale a renunciar a la nacionalidad originaria. Eso quiere decir, prácticamente Japón le desconoce como ciudadano si es que en el caso un japonés viene y solicita la ciudadanía ecuatoriana. Obtiene la ciudadanía ecuatoriana, pero en relación a la Carta Magna del país, en este caso de Japón, obviamente esto equivale a renunciar a esa nacionalidad. Desconoce Japón que es ciudadano japonés. Entonces son condiciones también que tenemos que analizar en el derecho internacional. No todas las constituciones, no todos los países aceptan esta ciudadanía dual o ciudadanía múltiple. Esto en relación a este tema bastante importante en relación a la doble ciudadanía que iremos ampliando en la segunda etapa de nuestra clase. En cuanto a la fuerza pública comprende el conjunto de instituciones, tanto militares y policiales, que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad de nuestro país, la integridad social. En relación a las funciones de estas instituciones, la Constitución del Ecuador les asigna como función la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de las leyes y normas establecidas en la misma. Además, deben mantener el orden y la seguridad del país, tanto dentro y fuera de las fronteras, precautelando el territorio nacional y haciendo uso de las armas si fuere necesario. Ahora ya está un poco más aceptado, está un poco más modificado en cuanto al uso progresivo de la fuerza en el momento que haya alguna dificultad, algún problema. En cuanto a las características de las instituciones públicas, una de las principales es que no son deliberantes, es decir, no pueden cuestionar, sino que obedecen las órdenes de sus autoridades superiores y todo. No pueden cuestionar, decir esto no está bien que se haga esto, no. Los subalternos tienen que cumplir las órdenes que les da el mando superior. Es una de las características fundamentales en cuanto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En un Estado democrático, la máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional es el presidente de la República, es el comandante en jefe, es el jefe supremo en relación en relación a las órdenes que se disponga en relación a estas dos instituciones de control.
Su organización interna responde a un orden jerárquico en el que los grados inferiores deben obedecer a los grados superiores. Y ustedes verán, hasta ahora se mantiene personal de tropa y personal de oficiales. Personal de tropa igual tiene grados desde, en el caso hablando de la policía, tiene desde el policías hasta el sargento mayor, creo que es el nivel superior. En el grado de oficiales, obviamente va desde subtenientes hasta generales. Entonces, ahí ustedes van viendo todas las etapas que tienen y obviamente cada uno de ellos obedece respeto y tiene que obedecer las órdenes que emitan los grados superiores inmediatos. También gozan de fuero militar, lo que significa que responden por actos equivocados o ilegales sucedidos en su ejercicio profesional ante los tribunales militares o policiales y por actos comunes se someten a la justicia ordinaria. En el caso de la Policía Nacional tiene su ámbito de acción dentro del país, debe garantizar la protección de los ciudadanos y mantener el orden público, ya sea a través de la prevención, la represión o la disuasión. A diferencia de las Fuerzas Armadas, estos son los tres parámetros en los cuales debe funcionar el actuar de la Policía Nacional. Primero, la prevención, prevenir actos delincuenciales, prevenir algún tipo de actos que obviamente alteren la paz social. En el caso que no se transgreda o no se inobserve la prevención, obviamente la represión. En el caso, por ejemplo, de las manifestaciones que se dan, ahí aplican este proceso de represión. En el caso de la disuasión, obviamente de grupos armados, de grupos peligrosos, obviamente tratar de que se disipen, de que se separen. Eso es la disuasión. Se encargan además de brindar seguridad a la ciudadanía a través del control de la delincuencia y la prevención de los delitos, el tráfico de armas y personas y el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, lo que es conocido como droga. El presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional, como les había mencionado anteriormente, por tanto, esta institución se sujeta a las órdenes emanadas desde el Ejecutivo, representado en el Ministerio del Interior, institución encargada de su organización y funcionamiento. El presidente es quien designa a las autoridades policiales. En cuanto a los medios de comunicación, vamos a ver cómo juegan o qué papel juegan dentro de la sociedad de los diferentes medios de comunicación. Los medios de comunicación son servicios de difusión de información de interés general o de determinados grupos humanos y se clasifican en los siguientes grupos. Primero, la prensa escrita, que recurre a la palabra escrita, imágenes o ilustraciones para comunicar. Se ubica aquí los periódicos, las revistas y también los folletos. La radio utiliza el lenguaje hablado y transmite los mensajes a través de ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones de radio se hicieron en el año de 1923 y ha sido el medio de difusión o el medio de más difundido en el Ecuador y el de mayor aceptación dadas las posibilidades de acceso. Una de las características fundamentales que podemos mencionar es que la primera radiodifusora a nivel nacional justamente nace en la ciudad de Riobamba. Es la famosa radio El Prado. Esta emisora emitió desde el centro del país, desde la ciudad de Riobamba, las primeras emisiones de radio. Entonces, prácticamente justamente por estas circunstancias se le conoce a Riobamba como la ciudad de las primicias, como estas y otras. Obviamente, justamente nacieron todos por primera vez, fuimos pioneros, por decirlo de esa manera. Riobamba es pionera en el desarrollo porque aquí nacieron muchos de las actividades que tenemos hasta la actualidad. Como les había mencionado, la primera radio, tenemos también el primer estadio, tenemos la primera plaza de toros, la plaza Raúl Dávalos, tenemos la primera empresa de transportes que fue Transportes Patria, fue la primera cooperativa de transportes a nivel nacional, así como otras actividades más. El siguiente medio de comunicación es la televisión, muy difundido en el país a partir de los años 60. Es el medio más influyente porque combina imágenes, sonido, incluso en tiempo real. Y hoy en día que tenemos que obviamente les ha dejado de lado a las anteriores, que son las TICs, que es obviamente todos los medios de comunicación relacionados al Internet y especialmente los grupos, los grupos sociales, las redes sociales que nosotros utilizamos mucho, tales como el TikTok, Facebook, Instagram y los demás.
Las TIC se ubican aquí el Internet, las redes sociales, las videollamadas, el chat, los correos electrónicos y los celulares inteligentes que tenemos en la actualidad y permiten el contacto entre las personas y la circulación de información de manera eficiente, eficaz, veraz, tal como sucede la información en nuestro medio social. Por lo tanto, las TICs y obviamente las redes sociales se han convertido uno de los medios de difusión más importantes en relación a la información, pues los otros medios de comunicación sesgan, por obvias circunstancias sesgan, transmiten solo lo que de pronto necesitan que se sepa y nada más. En cambio, con redes sociales, obviamente las personas, todo el mundo nos transformamos en comunicadores. Por ejemplo, por ahí hay un asalto, por ahí hay un accidente de tránsito, ya están todo el mundo ya filmando con los celulares, transmitiendo en vivo, ¿no es cierto? Nos transformamos no en periodistas, pero sí en comunicadores sociales. Estamos comunicando lo que sucede en nuestra comunidad de una manera precisa, de una manera determinante y tal como se presenta la noticia en el lugar de los hechos. El rol de la cultura y de los medios de comunicación, justamente vamos a ver a continuación. La cultura global actual es una cultura de masas. Esa se basa en la producción masiva de bienes y también el fluido de los medios de comunicación en la conciencia de las personas para que consuman determinados productos. Por ejemplo, si una persona crea un tema musical y este nos suena en los diferentes medios de comunicación, difícilmente la gente comprará los discos o les llegará a gustar el tema. De igual manera, a través de la programación televisiva, por ejemplo, se transmiten moda, estilos de vida, costumbres, lenguajes y formas de entender el mundo en otras latitudes que muchas veces son limitados y asimilados por una gran cantidad de consumidores. Esto es lo que se conoce como cultura de masas. Por ejemplo, ya prácticamente estamos nosotros entrando a mitades del año. Y uno de los años donde más se aplica esta cultura de masa y a través de los medios de comunicación, justamente es en el mes de diciembre. Y una de las empresas más importantes de bebidas gaseosas, obviamente, es la que más, obviamente, mete publicidad en los diferentes medios de comunicación, en redes sociales, por todo lado. Y de esa manera las personas, obviamente, ¿qué es lo que hacen? Inducirles de una forma indirecta a que consuman un X producto. Entonces, es lo que hace la cultura de masas. Pero los medios de comunicación también pueden ser aliados en el fomento cultural de un pueblo, ya que existen programas con fines educativos o de recuperación y rescate de culturas de un pueblo y de su patrimonio natural y también cultural. Esto en cuanto a la función y la orientación que tienen los medios de comunicación en relación con la cultura de masas. Y por último, vamos a hablar sobre los derechos humanos. Vamos a ver cuáles son las características. Los derechos humanos son derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser humanos. Todos nosotros estamos embebidos, estamos protegidos justamente por los derechos humanos. Estos permiten a las personas vivir con dignidad, sin humillaciones, sin discriminaciones ni amenazas, y deben cumplirse con todos los ámbitos en los que se desarrolla, como la familia, el barrio, la escuela, el colegio, el lugar, el trabajo, es decir, en todos los lugares donde nosotros convivamos entre personas. Los derechos humanos tienen influencia jurídica, por lo que suelen estar consagrados en la Constitución de cada estado o nación y en el ámbito de la comunicación internacional. Ya de los distintos tratados los reconocen y garantizan su eficiencia y también su promoción. Por eso un Estado democrático debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los territorios. En Ecuador, la Comisión de la Verdad es la encargada de investigar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿qué es lo que pasó con, y más de uno de ustedes debe conocer? El caso de los hermanos Restrepo y de muchas personas por ejemplo, de Consuelo Benavides, y todas las desapariciones que fueron desarrolladas en el gobierno de León Febres Cordero. Ahí, obviamente, actúa la Comisión de la Verdad, quien se encarga de investigar qué mismo es lo que pasó con estas personas, porque obviamente en caso de secuestro, en caso de aprehensiones ilegales, en caso de torturas y muertes o desapariciones forzosas por parte del Estado, ahí se enmarca claramente una violación clara a los derechos humanos, obviamente cometidos por parte del Estado.
La ONU también observa la práctica de los derechos humanos en todos los países del mundo y realiza llamados de atención sobre cualquier situación que atente contra estos, principalmente para erradicar las violaciones de los derechos de las mujeres, los niños, niñas y las minorías étnicas, que son los grupos más vulnerables. Entonces, especialmente, igual aquí no se menciona, pero también está incluido dentro de los grupos vulnerables la ley de los adultos mayores. Entonces, ahí obviamente están constituidos todas estas características. En cuanto a las características de los derechos humanos son primero universales, pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos, por eso son derechos universales. Están en todo el mundo y obviamente protegen a todos los ciudadanos. Son inalienables puesto que no pueden enajenarse, es decir, nadie puede ser despojado de ellos. Inalienables, nadie puede despojar y decir, por ejemplo, yo le retiro la protección que tiene los derechos humanos a Alberto Tomalá. No, no se puede. Alberto Tomalá tiene sus derechos, Freddy tiene sus derechos, Rodrigo tiene sus derechos y nadie puede despojarlos de sus derechos. Son intransferibles porque solo el propio titular puede valerse de ellos. No puede transferir al papá, no pueden transferir al hijo, no pueden transferir a la esposa, a la enamorada, a la novia, no pueden a nadie transferir los derechos humanos. Obviamente cada uno de ellos tienen ya derechos humanos y por ende no se puede hacer esa actividad. Son imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad. Solo en el momento que dejan de existir o dejamos de existir, obviamente fenecen los derechos humanos. Son indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. Obviamente cada uno tiene su función determinante. Y por último, son innatos. Se adquieren desde el nacimiento y fenecen en el momento que dejamos de existir. Entonces, esas son las características fundamentales en relación a las características de los derechos humanos. Esos son los temas que nosotros hemos ido analizando en la primera etapa de nuestra actividad, de nuestro material que tenemos. Vamos a la siguiente etapa de nuestra clase y justamente vamos a ver cuáles son las características más importantes en función de la doble nacional o la ciudadanía o la doble ciudadanía, ventajas y también desventajas. Vamos a ir analizando en estos últimos temas, en estos últimos minutos, justamente este tema importante. Y vamos a ir viendo, vamos a ver cuáles son las características fundamentales dentro de este tema. La doble nacionalidad, dual nationality o dual citizenship en inglés, significa que una persona es ciudadana de dos países al mismo tiempo. Tendrá derechos y obligaciones legales en relación en ambos países. Si bien la doble ciudadanía brinda ciertas ventajas como la facilidad de residencia en varios países y el acceso a programas gubernamentales, existen otras consideraciones legales que pueden complicar la vida. Por ejemplo, el ciudadano que tiene doble nacionalidad puede tener obligaciones fiscales en más de un país o puede necesitar cumplir con los requisitos de residencia de dos países, lo que sigue en una discusión sobre la doble ciudadanía y los asuntos legales relacionados a esto. Y justamente vamos a hablar a continuación sobre las ventajas de tener una doble ciudadanía. Primero, la residencia en varios países. Pueden vivir en el territorio nacional de los países en los que sea obviamente nacionalizado. Pueden vivir tranquilamente en el Ecuador, pueden irse a vivir, qué sé yo, tienen una nacionalidad en Colombia o tienen una nacionalidad en México o en Estados Unidos, pueden residir en ambos países en espacios determinados de tiempo. Acceso a programas gubernamentales. Mucha gente opta por obtener una segunda nacionalidad con el fin de acceder a un mejor y o gratuito sistema de salud o también educación. Mayor posibilidad de inversión. Existen países que limitan las posibilidades de inversión a sus ciudadanos. Por ejemplo, en Tailandia solo los nacionales pueden comprar propiedades, los extranjeros no. No pueden deportarles. Como regla general, quienes tienen ciudadanía estadounidense, por ejemplo, no pueden ser deportados, aunque existan excepciones en las que un ciudadano naturalizado puede ser deportado, como una condena por traición o fraude a su naturalización. Ustedes tienen un plan B.
Un conflicto político, un desastre natural, un debate económico o cualquiera que sea la situación, si las condiciones de un país de residencia no son lo suficientemente buenas para usted, siempre está la posibilidad de residir en el país de segunda nacionalidad. Por ejemplo, aquí, en el caso de la inseguridad, diga usted que le están amenazando, que le van a secuestrar, que le van a matar, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene un plan B, puede irse a otro país donde obviamente la hostilidad sea menor. La facilidad para viajar, muchos latinoamericanos obtienen nacionalidad española sin necesariamente tener planes de mudarse a Europa, sino simplemente de viajar con menos complicaciones ingresando a otros países con sus pasaportes europeos. En relación a los impuestos, este tema conlleva ventajas y desventajas. Si hay doble ciudadanía, vivir en otro país con la mayoría del año puede implicar no tener que pagar impuestos en otro o pagar menos. Por ejemplo, Estados Unidos otorga exenciones de pagar impuestos a estadounidenses que tengan ingresos extranjeros, como son los formularios IRS 1116 de crédito de impuestos extranjeros y la exclusión de ingresos extranjeros en las siglas FEIE. Esto en cuanto, obviamente, a los requerimientos en relación a los Estados Unidos. La posibilidad de votar y ejercer cargos públicos, este privilegio en muchos casos es excluido para los nacionales de un país. Con doble nacionalidad existe la posibilidad de votar en dos países. Obviamente es una obligación también que tiene. En función de las desventajas, aquí tenemos algunas desventajas, por ejemplo, las obligaciones fiscales en ambos países. Puede ser que los impuestos a pagar se dupliquen si tienen doble nacionalidad. Los ciudadanos de Estados Unidos, aunque estén fuera del país, deben continuar pagando impuestos y a esto se suman los del país en el que se encuentren. Es muy difícil para ciudadanos estadounidenses estar exentos de pagar impuestos, aunque afortunadamente existen tratados con algunos países para evitar la doble carga impositiva, la doble carga fiscal. Cumplir con los requisitos de residencia de dos países, por ejemplo, votar en algunos países es una obligación o cumplir con el servicio militar obligatorio a los 18 años de edad puede ser una consecuencia si se tiene una doble nacionalidad. Y por último, el proceso de obtener de otra ciudadanía puede ser arduo y también extenso. Quizás le tocará lidiar con extranjería, el registro civil, el consulado general, el apostillado de documentos, entre otros procesos legales. Para obtener doble ciudadanía, algunos trámites se demoran años, son caros y reunir los documentos o la documentación necesaria es bastante complicado. Conviene evaluar si realmente obtener una doble ciudadanía merece la pena antes de pensar pasar horas buscando esa acta de nacimiento de un abuelo que está perdida o de nosotros mismos, cualquier tipo de actividad que obviamente se requiera para obtener esta doble ciudadanía. Esto en cuanto a las ventajas y desventajas que nosotros hemos ido analizando en función de la doble nacionalidad o ciudadanía múltiple. Esos son los temas que hemos desarrollado en esta hora de clase. Señores y señores, de esta manera estamos llegando ya a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estas actividades. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así es que continúen en el desarrollo de las actividades y nos vemos en la siguiente hora de clase. Señores y señores, nos vemos más luego. Gracias, Luisa. Gracias, hasta luego. Gracias.